La mesa Hola. 5 se llama Perspectivas en torno a la preservación, planes estratégicos y conservación preventiva, monitoreo y estudio de los agentes de deterioro. Objetivo inicial, toma de datos, presentación y análisis de resultados. Eso es lo que nos va a comentar Ezequiel Naz, que es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, tiene una especialización en preservación y conservación del patrimonio por la Universidad de Itela y un montón de cosas más. Jimena Aymaretti Latorre, técnica en conservación y restauración de bienes culturales por la Universidad Nacional de las Artes y diplomada en archivística. Viene ahí el archivo y la conservación juntos, por la Universidad de 3 de Febrero, parte del equipo. Y Sabrina Matsumoto, licenciada en conservación y restauración de bienes culturales por la Universidad del Museo Social Argentino, estudiante también de la Tecnicatura Superior en Pilotocología en la Escuela Nacional Mariano Moreno. Muy bien, ahí se cruza. Nos encantan los crossovers. Bueno, les doy la palabra. Hola. Hola. Bueno. No sé si nos extendemos o resumimos mejor por ahí. Resuman. Estamos con hambre, estamos ya cansados. Bueno, nosotros les vamos a contar sobre las perspectivas en torno a la preservación, los planes de conservación preventiva. Es un poco esto que hablaba Tony, son cosas invisibles, ¿no? Y poco vistosas incluso, pero que para nosotros son muy importantes, incluso de las más importantes. Para poder contarles esto, tengo que ponerlos un poquito en contexto. El equipo que hoy conforma el Departamento de Conservación y Restauración se creó en el 2016. Antes veníamos haciendo obras de restauración, pero de manera más aislada. En el 2016 se incorporan profesionales, restauradores, técnicos, para hacer ya trabajos más concretos de obra, ¿sí? Y nos regimos por un plan, el plan de intervención, plan rector de intervenciones edilicias, que como el nombre lo dice, era netamente interventivo, era para hacer obras. Eso hizo que en los años siguientes hubiera mucha obra, obras licitadas, que las llevamos a cargo parte nosotros, parte del Departamento de Obras. Esto es solamente un muestrario. Después, si vienen a la visita, van a poder verlo todo en vivo, así que esto no les cuento nada. Pero sí les puedo contar que se hicieron muchas obras, no solo las licitadas, sino también las obras con personal propio. Se restauraron todos los salones, el recinto, circulaciones, bueno, un montón de cosas. Pasaron unos años, en el 2019, teníamos obras por iniciarse, teníamos obras en curso, pero ya teníamos varias obras terminadas. Y con estas obras terminadas empezamos a pensar qué iba a ser de esos salones restaurados, ¿no? Cómo podíamos hacerlo más sostenible en el tiempo. Y cómo podíamos alargar la vida útil de las intervenciones. Que de algún modo nos iba a alargar la vida útil del bien, ¿no? Del patrimonio. Así que el día después, lo llamamos el día después de la restauración, a ver cómo podíamos hacer para lograr esto. Y al mismo tiempo para verificar si las técnicas que habíamos utilizado habían resultado bien en el tiempo, de acuerdo a cómo las habíamos proyectado. De ahí nació el plan de monitoreo y conservación preventiva, que fue básicamente ponerle rojo, amarillo y verde, según el estado de conservación, a cada material de cada salón y de cada espacio del palacio. Lo metimos en una tabla de doble entrada con todas las materialidades, con todos los espacios ya intervenidos, y eso nos dio un panorama muy colorido, bastante visible, bastante claro para sacar conclusiones y al mismo tiempo para presentar futuras intervenciones. Obviamente al poco tiempo nos dimos cuenta que eso solo pedía ampliarse a las áreas no restauradas, a las áreas a las que ni siquiera habíamos tenido acceso, más materialidades, más salones. Se terminó siendo una sábana enorme, pero que nos daba más sustento técnico a la hora de proponer una obra, a la hora de decir, tenemos que seguir por este lado, nos conviene intervenir esto porque logramos con menos recursos mayor conservación del patrimonio, y al mismo tiempo cuando proponíamos algo, este monitoreo nos respaldaba en la decisión, ¿no? Con datos técnicos, claramente. Bueno, ese fue como el puntapié inicial. Después también nos dimos cuenta que eso era importante para nosotros, que teníamos que ponerle más cuerpo, más trabajo, y las chicas van a contar cómo fue evolucionando y cómo sigue evolucionando desde aquel momento. Bueno, tomando lo que contaba Ezequiel, este plan de monitoreo nace de un foco muy específico que tenía que ver con monitorear y contratar, ¿no? Con monitorear todos los espacios del Congreso que fueron intervenidos y los que se pensaban intervenir, y
tratar puntualmente todos los riesgos que se van detectando. Entonces todo esto también entendiendo que las buenas prácticas profesionales, las pequeñas intervenciones y todo el trabajo que se hace sobre el entorno, también evita la necesidad de realizar unos abordajes mucho más agresivos sobre el patrimonio. Con una pequeña interrupción que se dio en el 2020, por lo que todos ya sabemos, que fue la pandemia, a partir de entonces empezamos a trabajar en fortalecer todas esas bases que se habían construido y pensado en el 2019 para que sea más robusta, y a partir de ahí construir un camino en el que todavía estamos trabajando y que se va a seguir trabajando porque es un proyecto bastante grande y ambicioso el que tenemos, y estamos en ese camino. Brevísimamente les cuento un poco de la evolución. Como bien decía Ezequiel, al principio eran ciertos espacios los que se monitoreaban, se hacía un monitoreo bimestral. Enseguida nos dimos cuenta que no eran muchos los cambios que se veían cada 2 meses, entonces se pasó a hacer algo cuatrimestral, después a algo semestral. En el 2020 no se monitoreó, pero de vuelta aprovechamos que estábamos en nuestras casas trabajando para la documentación y le pusimos una vuelta de tuerca al análisis y a los informes que se hacían. Al principio se presentaban planillas que vamos a ver más adelante, con un montón de colores, pero con un listado de cuáles eran los salones, cuáles eran los sectores que estaban más afectados, pero eso era todo. Y ahora lo que proponíamos era, bueno, que haya gráficos, que haya un análisis, que fuera más atractivo quizás a aquellas personas que iban a recibir el informe y que iban a tomar decisiones, que pudieran comparar cuál era el deterioro que había avanzado o no de un periodo al otro. Y en el 2024 incorporamos, quisimos optimizar un poco los tiempos. Al principio era una sola persona quien hacía el reglamento de todo el palacio, que era yo. Era súper aburrido, era súper largo y implicaba capaz semanas. Incorporamos a nuevos compañeros de la parte de intervención, compañeros que fueran especialistas en materiales específicos. Entonces, en lugar de hacer formularios pensando en espacios, hicimos formularios pensando en materialidades, que era alguien que ya haya visto esa materialidad, que la quiera todos los días, que la conociera. Y pasamos a incorporar también nuevos formularios que ahora les voy a mostrar. Cuando Sabri termine de contar un poco. Para resumir un poco y estructurar la forma en la que estamos trabajando ahora, hay una parte de monitoreo que después vamos a ir profundizando. Lo que quería primero entendamos que esto de las funcionalidades en las que nos dividimos en el departamento, de alguna manera todos participamos en esto. Tal vez la gestión técnica y la gestión documental son las que tienen una participación más activa en algunas de sus etapas más que en otras, pero estamos en constante trabajo conjunto. Entonces el monitoreo ahora no solo lo hace la gestión documental, sino que también participa la gestión técnica, que tiene que ver con la obtención de todos los datos después de observar el espacio, una etapa de análisis en donde esos datos se ordenan, se reestructuran, se organizan y a partir de eso se toman parámetros o se calculan estadísticos que nos permiten después tomar decisiones. En una etapa de evaluación en donde eso se vuelca en un informe que de manera gráfica, escrita y temática aporta la información para esa toma de decisiones, y después ya como la parte más de acción que tiene que ver con la conservación, con la restauración, y una etapa de control como a un muy corto plazo para ver que todas esas iniciativas que se están tomando están surtiendo efecto. Las planillas. La planilla gigante que decía Ezequiel al principio era una sábana inabordable, era difícil de ver en una computadora, era difícil de imprimir, era difícil de empalmar y de presentar, de que alguien que toma decisiones pudiera tomar decisiones con eso. Eso se construía tomando los datos con estrategias individuales. Esta, por ejemplo, es de una de las escaleras. Y bueno, y esto es la evolución de hoy. Los compañeros que hacen los monitoreos pueden hacerlo desde un teléfono con un formulario y van indicando ahí, eso se pasa a una planilla de manera automática y después, bueno, sí, nosotras vamos a procesar, pero se agiliza un montón la toma de datos, el análisis y, bueno, pues los informes, el análisis y la evaluación de esos datos terminaron dando este tipo de informes que les decía antes, que inicialmente era una lista de salones y ahora busca que sean más dinámicos, más atractivos, por lo menos para gente que quizás no está acostumbrada a leer
sobre estas cosas y por meternos, es aburrido. Quisimos incorporar también agentes de deterioro, que nos parecía a nosotros que eran motivos por los cuales algunas materialidades serían más afectadas que otras, cuáles eran las prácticas que podríamos cambiar. Y nos encontramos con esto, de que nosotros no somos las únicas personas que trabajamos en el Palacio. Trabaja un montón de gente. Trabaja un montón de gente. ¿De qué manera podíamos vincularnos con ese otro montón de áreas para que nos ayudaran a cuidar, digamos, el patrimonio de todos? En este sentido, la vinculación con las áreas que pueden ser limpieza, maestranza, mismo senadores y supervisores, nos parecía que era interesante presentarnos, contarles lo que hacíamos, esto que decía más adelante, visibilizarnos, pero también hacerlos parte, digamos, que les interese cuidar. Y empezamos a generar estos documentos para la gente de limpieza en punto, diciendo qué materiales recomendábamos usar, que no, uso de salones, qué actividades se recomiendan, y ahora estamos armando otro específicamente para la gente de las oficinas, haciendo hincapié en, bueno, si haces algo que no está recomendado, la realidad es que después el garrón es que tenemos que ir a restaurar y es un montón de tiempo y es un montón de recursos. Quizá va más a la última esta que tengo yo, que es que la ejecución de esas tareas de revisión, de restauración, implican eso, otro tipo de consumo de recursos, para muchas molestias, y puede evitarse. Entonces capaz que pueden evitarse con prácticas muy chiquititas, pero quizás no las conocen. Bueno, y en cuanto a lo que proyectamos de acá en adelante, estamos constantemente como poniendo en discusión todo esto, porque como nuestra intención es que crezca, estamos buscando las formas y metodologías que hay a disposición para que el proyecto sea mucho más grande y contemple todas las variables que tienen que ver con la conservación preventiva, desde la evaluación de riesgos hasta planes de emergencia. De seguir desarrollando el tema de la comunicación con otras áreas, no solo para que haya un trabajo conjunto, porque muchas veces hay cosas en las que nosotros no tenemos potestad para actuar, sino que le corresponde a otras áreas y poder trabajar en conjunto, sino también como para lograr este cambio cultural en donde todos entendamos que esto es de todos y que tenemos que cuidarlo. Y por ahí una cosita que nos quedó ahí media en el aire, que tiene que ver con las mediciones de temperatura y humedad, son cosas que ya hicimos, pero que todavía necesitamos como trabajar los datos para que nos pueda aportar información con la cual tomar decisiones. Así que también es un pendiente del proyecto. ¿Quién para?